la tendencia mortal. Era una mañana como cualquier otra cuando Clara abrió sus redes sociales para revisar las novedades. Entre las tendencias del día en Twitter, algo nuevo y peculiar llamaba la atención: #deseos condenados. El hashtag prometía cumplir los sueños más deseados de quienes lo retuitearan, un concepto caprichoso que fascinaba a los usuarios de la plataforma. Al principio, todo parecía un juego inofensivo. Los comentarios relataban historias de deseos que se hacían realidad, una beca inesperada, una oferta de trabajo de ensueño, o incluso el encuentro casual con una celebridad. Sin embargo, conforme el día avanzaba, Clara comenzó a notar que no todo eran cuentos de hadas. Los rumores sobre el hashtag empezaron a reflejar un lado más siniestro. Ciertas publicaciones crípticas sugerían que las maravillas concedidas no venían sin un precio. Se hablaba de sombras en las esquinas del ojo y extrañas sensaciones de ser observado, pero nada suficientemente concreto que desanimara a la gente a participar. En su campus universitario, Clara escuchó a sus compañeros discutir sobre el misterioso hashtag durante una pausa entre clases. Decidió investigar un poco más, pero pronto la curiosidad casual se transformó en preocupación cuando uno de sus amigos, Gabriel, fue hospitalizado tras un accidente automovilístico inexplicable justo después de retuitear #deseos condenados. Su deseo había sido tener un coche nuevo. Intrigada y decidida a descubrir qué estaba sucediendo, Clara comenzó a recopilar datos sobre quienes habían usado el hashtag y las extrañas coincidencias que ocurrían después. Cada nueva pieza de información apuntaba hacia una verdad inquietante: los deseos concedidos provocaban un tipo de deuda que debía pagarse de alguna forma, siempre impactando negativamente a alguien cercano al afortunado. Esa noche, incapaz de dormir, Clara se sumergió en foros de internet que discutían fenómenos sobrenaturales y conspiraciones digitales. Allí, entre teorías de lo sobrenatural y programas maliciosos, encontró menciones de incidentes similares ocurridos en el pasado, todos asociados con cuentas que ya no existían. Esa no era la primera vez que la oscuridad se escondía detrás de un hashtag. Cuando salió el sol, Clara se reunió con su amiga Marta, quien compartía su escepticismo innato pero en quien confiaba plenamente. Juntas, decidieron seguir el rastro digital del hashtag, convencidas de que había más en juego que simples coincidencias. Animadas por un sentido de responsabilidad y el deseo de proteger a sus amigos, Clara y Marta se embarcaron en un viaje de descubrimiento que las llevaría a enfrentarse a fuerzas más antiguas y poderosas de lo que habrían imaginado. Para ellas, #deseos condenados era solo el comienzo, y lo que estaba por venir les haría cuestionarse la verdadera naturaleza del deseo y el precio que estaban dispuestas a pagar por sus sueños. Así, en un mundo donde lo digital y lo místico convergían, Clara y Marta se preparaban para desenredar el origen de la tendencia mortal, con la esperanza de detener un ciclo que amenazaba con condenar no solo sus deseos, sino también sus vidas. Viralidad maldita. Clara y Marta habían desentrañado solo la superficie del enigma que era #deseos condenados. Sin embargo, mientras profundizaban en su investigación, el mundo a su alrededor parecía hundirse más en la sombra de la maldición del hashtag. La tendencia no solo continuaba ganando fuerza, sino que los extraños incidentes asociados al parecían multiplicarse exponencialmente. En la universidad, las conversaciones sobre el hashtag se habían convertido en algo común. Incluso los profesores habían comenzado a discutir los fenómenos en sus clases, tratando el tema como un caso de estudio sobre los peligros de las redes sociales y la manipulación digital. Mientras tanto, Clara y Marta trabajaban en silencio, observando cómo la oscuridad se extendía. Los mensajes en las redes sociales se tornaron oscuros. Personas que habían experimentado deseos aparentemente inofensivos empezaron a reportar fenómenos perturbadores. Algunos afirmaban escuchar voces susurrando en sus teléfonos, otros sentían que los espejos reflejaban sombras que no deberían estar allí, y algunos, como Clara pudo notar, sufrían desgracias que parecían salir de un cuento de terror. Un popular bloguero de tecnología que había pedido fama se encontró súbitamente en medio de un escándalo que destruyó su carrera. Lo más inquietante fue cuando Marta empezó a experimentar la maldición de cerca. Aunque no había retuiteado el hashtag, alguien cercano a ella sí lo había hecho, y ahora era víctima de lo inexplicable: luces que parpadeaban sin control en su casa y una presencia constante que la seguía como su sombra. Esto impulsó a las amigas a intensificar su investigación, conscientes de que cada minuto contaba. Una noche, decidieron estudiar las publicaciones de aquellos que afirmaban haberse librado del hashtag. Una periodista local contactó a Clara después de que leyó su hilo de investigación en un foro. Esta mujer había pasado meses examinando casos viejos sobre fenómenos similares y estaba interesada en sus hallazgos. Se encontraron en una cafetería poco iluminada, donde la periodista compartió sus propias investigaciones sobre influencias ocultas en el mundo digital.
La conexión entre el hashtag actual y otros incidentes pasados se reveló más clara. Cada fenómeno seguía una secuencia parecida. Un portal digital prometía maravillas a bajo precio, solo para cobrarlo más tarde de una manera nefasta. El propósito parecía más allá de la comprensión humana, un ciclo de deseo y renuncia, probablemente alimentando algo siniestro escondido tras las puertas de lo virtual. Necesitaban acceder al origen, al código raíz del hashtag para encontrar respuestas. Convencidas de que la clave estaba en oculto en el entorno digital del desaparecido Damián Sadow, Clara y Marta decidieron buscar ayuda en la comunidad hacker local, esperando que esta vez la colaboración humana fuera suficiente para enfrentar la maquinaria sobrenatural y romper el ciclo de la viralidad maldita. Deseo y destrucción. El ambiente en el campus había cambiado notablemente desde que Almohadilla Deseos Condenados comenzó a cobrar notoriedad. Lo que inicialmente había sido un susurro ahora era un rugido, creciendo en intensidad y ansiedad. Clara y Marta se hallaban en medio de una tormenta de rumores y relatos cada vez más perturbadores sobre el hashtag. Sin embargo, a medida que la fuerza del mal alcanzaba un crescendo, la relación entre la consecución de deseos y el precio pagado se hacía innegablemente clara. Después de su encuentro con la periodista, Clara y Marta se reunieron con un joven experto en ciberseguridad, Lucas, que frecuentaba las mismas clases sobre tecnología y sociología digital. Lucas, al principio escéptico, no pudo ignorar las pruebas acumuladas que las chicas le presentaron. Decidió ayudarles a analizar la red detrás del hashtag, esperando descifrar la arquitectura que permitiese comprender cómo un simple tuit podía desencadenar tal oscuridad. El trío, ahora fortalecido por su unión en la causa, se establecía cada tarde en el laboratorio informático de la universidad. Las noches eran largas, con las pantallas bañando el espacio en una luz fría y blanca, mientras líneas de código corrían de forma febril. Lucas explicó cómo los metadatos de las interacciones podrían revelar patrones ocultos en las retweets y seguidores, siendo posible incluso rastrear la fuente original del hashtag. Mientras navegaban por un mar de datos, Marta observó que su vida personal se volvía más caótica. Los efectos del deseo cumplido se manifestaban con más fuerza, rompiendo luces y susurros en su casa ahora eran un estruendo constante. Su prima, quien había pedido aprobar sin esfuerzo un importante examen, se hallaba en un hospital, sumida en un sueño del que no despertaba. Clara, nerviosa, comenzó a recibir mensajes en sus propias cuentas de redes sociales. Los mensajes eran encriptados, pero con la ayuda de Lucas, lograron descifrarlos. Eran advertencias en forma de fragmentos de un ritual desconocido, palabras que sugerían que el deseo y la destrucción estaban entrelazados de manera que tendían a equilibrarse mediante un sacrificio oscuro. El equipo se percató de que el ciclo de deseos y consecuencias era demasiado perfecto para ser simple coincidencia. Algo, o alguien, parecía estar utilizando el hashtag para manipular a las masas, obteniendo beneficio de cada acto destructivo que seguía un deseo incumplido. Pero ¿quién estaba detrás de esto y con qué propósito? Movidos por una mezcla de miedo y determinación, Clara, Marta y Lucas decidieron que la única manera de aprender la verdad era buscar en lo profundo del abismo virtual. Antiguos foros y listas negras de la Internet profunda comenzaron a ofrecer pistas. En ellos, encontraron una leyenda críptica sobre un código que conectaba deseos humanos con sacrificios necesarios para mantener el equilibrio en mundos que coexisten con el nuestro. La sesión llegó a su fin cuando una alerta en pantalla identificó una cuenta enlazada al desaparecido Damián Sadow. La excitación y el terror se mezclaban en los semblantes de los tres amigos. Una sensación ominosa cubría la sala mientras se preparaban para sumergirse de lleno en el corazón de la oscuridad del deseo y la destrucción que se cernía sobre ellos. El misterioso influencer. Adentrarse en el enigma de Damián Sadow trajo consigo más preguntas que respuestas. Clara, Marta y Lucas sentían que estaban acercándose al corazón de una conspiración digital que desafiaba toda lógica. La cuenta de Damián Sadow, anteriormente un influyente en el ámbito de la magia virtual, se había convertido en una especie de mito. Sus seguidores recordaban sus trucos y enigmáticas presentaciones en línea, todos ellos habituales del extraño fenómeno que ahora enfrentaban. Damián había desaparecido misteriosamente meses antes, y muchos asumieron que simplemente había abandonado su vida pública. Sin embargo, al investigar sus redes, los tres amigos descubrieron un patrón inquietante. Justo antes de su desaparición, Damián había estado experimentando con programas y códigos que conectaban la percepción humana con el mundo digital de manera perturbadora. Clara encontró enlaces en publicaciones viejas de Damián que dirigían a una serie de videos ahora eliminados, pero en una jugada astuta, Lucas logró restaurarlos usando herramientas de recuperación. Los videos mostraban a Damián explorando dimensiones secretas dentro del mundo virtual, aspirando a entender lo que él llamaba la interfaz oculta del deseo. Eran actuaciones fascinantes,
aunque más bien parecían invocaciones que actos de entretenimiento. Un video en particular capturó su atención. En él, Damián hablaba de la conexión de las sombras, un vínculo que supuestamente existía entre los deseos humanos expresados en línea y un plano oculto que ofrecía cumplirlos, siempre a un alto costo. Parecía un juego peligroso con fuerzas que escapaban del control humano, algo que hacía eco con las experiencias recientes de Clara, Marta y Lucas. A medida que los días pasaban, las sombras en la vida de Marta se densificaban, obligando al grupo a acelerar su investigación. Decidieron visitar la dirección de Damián obtenida de un archivo olvidado en línea. Al llegar, descubrieron que había vivido en un edificio ahora abandonado, con rastros de que había sido desalojado apresuradamente. En el apartamento, encontraron numerosas notas y símbolos sobre las paredes, artefactos de un estudio que intentaba conectar más allá del velo de la realidad. Uno de los descubrimientos más impactantes fueron unas notas manuscritas, donde Damián parecía arrepentirse de haber abierto la conexión de deseos y advertía de las inevitables repercusiones. Estas notas parecían ser un intento de guiar a futuros exploradores para cerrar las puertas que había abierto accidentalmente. Sintieron el peso de la tarea que se avecinaba, sabiendo que estaban tratando con algo más grande de lo que podían manejar por sí mismos. No obstante, también reconocieron su responsabilidad de concluir lo que Damián había dejado inconcluso, detener el ciclo de deseos y destrucción antes de que se cobrara más vidas. Estaban decididos a cerrar el ciclo, desmantelando la red que perpetuaba el balance entre el deseo y las sombras. El camino adelante aún desconocido, pero cada uno estaba más resuelto que nunca, listos para enfrentar la oscuridad y ver hasta dónde se extendía la influencia de las sombras de Damián. Ecos del pasado. Con la revelación de Damián Sado y su inquietante conexión con el hashtag #deseos condenados, Clara, Marta y Lucas se sumergieron en un mar de pesquisas históricas. La idea de que el fenómeno que vivían era parte de un ciclo recurrente de deseos malditos los llevó a buscar en lo profundo de la historia digital, donde habían surgido otros incidentes similares que resonaban con su propia experiencia. Pasaron horas sentados en la biblioteca de la universidad, viendo viejos recortes de prensa y navegando por archivos digitales arcanos. Su búsqueda comenzó a dar frutos cuando encontraron menciones de otros hashtags y aplicaciones que habían causado caos, temor y tragedia. A través de los relatos, Clara identificó un patrón: cada vez que un hashtag prometía convertir sueños en realidad, un oscuro precio esperaba por aquellos que se atrevían a participar. Uno de los ejemplos más notorios fue un hashtag llamado #sueños eternos, que surgió de un pequeño grupo de usuarios en las redes sociales. Aquellos que se adentraron en la tendencia vieron que sus deseos se cumplían rápidamente, como ser elegidos para trabajos soñados o encontrar el amor verdadero. Sin embargo, poco después, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro quienes habían hecho uso de aquel deseo. Los rumores en línea señalaban que, al parecer, una entidad oscura se alimentaba de las almas de aquellos que eran elegidos por el hashtag, llevándolos a un destino incierto. Marta, notablemente inquieta, encontró un relato que hablaba de una comunidad en línea que desapareció tras un juego virtual en el que los participantes tenían que renunciar a un aspecto de sí mismos para obtener poder. Aquellos que se negaron a participar encontraron sus cuentas cerradas y fueron objeto de burlas y persecuciones en el mundo real. El eco de su sufrimiento resonó claramente en lo que ahora enfrentaban, la idea de que cada nuevo hashtag maldito era un repetido intento de romper los límites de la realidad. Mientras leían un antiguo relato sobre el hashtag #deseos oscuros, los tres se encontraron con la advertencia de que todo lo que se desea puede volverse en su contra. Este hashtag había sido la causa de varios desastres y tragedias a nivel personal y colectivo. Las víctimas no solo perdieron sus deseos, sino que también vieron su vida sumida en la desesperación. Ese día, el grupo decidió que no podían dejar que el ciclo de terror se repitiera. La historia de los hashtags malditos resonaba con claridad en sus mentes, y Clara sintió que debían actuar. Reflejando el pasado, las miserias de otros se convertían en lecciones que ellos podían aplicar para su propia salvación. La conexión entre el deseo, el sacrificio y el eco del pasado en el mundo digital se tornó palpable hacia el final de la sesión en la biblioteca. Clara tomó la decisión de no convertirse en otra víctima del ciclo. Debían encontrar una manera de eliminar el poder de #deseos condenados antes de que se convirtiera en la historia trágica que habían leído. Con ese propósito, comenzaron a esbozar un plan para hacer frente a la red que les atrapaba, alineando sus propias acciones con las que habían ocurrido en el pasado, así como las advertencias que acompañaban las historias de sufrimiento. La conexión oculta. Con cada descubrimiento, el enigma del hashtag #deseos condenados se volvía más oscuro y complejo. Clara, Marta y Lucas estaban decididos a desenredar la red de secretos que rodeaba el fenómeno, sintiendo que cada respuesta los empujaba más hacia el abismo.
La conexión entre el deseo y el sacrificio se hacía cada vez más evidente, y la sensación de que había algo más grande al acecho continuaba persiguiéndolos. En una noche particularmente sombría, mientras revisaban una serie de códigos y metadatos, Lucas encontró un patrón que se repitió en cada contrato social digital que habían explorado. El diseño del hashtag #deseos condenados no era solo una construcción aleatoria, parecía tener raíces en un algoritmo antiguo que manipulaba las emociones humanas de manera precisa, manipulando las conexiones entre deseos y las respuestas del universo. Al cuadrar toda la información reunida, Clara tuvo un destello de inspiración. Recordó un antiguo libro que había leído en la biblioteca sobre la interacción de los seres humanos con el mundo digital, que hablaba de una conexión oculta que se formaba cuando las personas deseaban con profunda intensidad. Esta conexión, según el libro, se nutría de las energías emocionales de quienes interactuaban con ella, y traía consigo un precio que podría ser devastador. Marta encontró un artículo reclamando que la conexión se volvía más fuerte a medida que más personas se unían al fenómeno, formando lo que los antiguos llamarían maldiciones colectivas. Clara y Marta rápidamente hicieron una lista de deseos inusuales que habían cumplido a quienes se habían expuesto al hashtag. Había un patrón. Casi cada deseo resultaba en un evento adverso, como si cada uno alimentara la entidad que se desenvolvía tras el velo digital. Fue entonces cuando Lucas sugirió que la única manera de romper el ciclo era detectando el código fuente que había activado esta conexión. Necesitaban entrar en los límites del algoritmo del hashtag, aún oculto. En su alcanzable base de datos, encontraron fragmentos de códigos que parecían indicar cómo el hashtag se había creado originalmente y lo que podrían definir como su alma digital. De pronto, un archivo apareció en su sistema, un documento dañando que, inesperadamente, parecía contener información relacionada con el desarrollo del algoritmo de #deseos condenados. Abrieron el archivo, y una oleada de datos inundó la pantalla. Sin embargo, al hacerlo, una potente luz azul emergió del monitor, y sintieron una sacudida en la habitación. Era como si algo que había estado dormido se despertara. Sobre el documento, una advertencia brillante titilaba: los deseos y los sacrificios están entrelazados en el tejido del destino. La búsqueda de poder puede pagar el precio más alto. Incluso, en su afán por comprender, Clara sintió con claridad que esa advertencia no era solo un consejo, era un temor que resonaba en lo más profundo de sus corazones. La expectativa creció mientras el grupo entendía que se estaban acercando a la verdad sobre el fenómeno. En lugar de una resolución clara, se enfrentaban a una revelación inquietante. El ciclo de deseos y sacrificios se había alimentado de las ambiciones humanas, creando una nueva red de sombras. Con el miedo a la inminente perdición apoderándose de ellos, el desafío de romper la conexión los preparaba para una confrontación inevitable. Desafíos del presente y futuro. La atmósfera en el laboratorio se sentía cargada de tensión mientras Clara, Marta y Lucas se preparaban para enfrentar el inesperado desafío que habían estado evitando desde que se adentraron en el laberinto de #deseos condenados. Con la verdad sobre la conexión oculta al descubierto, sabían que la única forma de desactivar la maldición era confrontar la entidad oscura que había manipulado sus deseos y vulnerabilidades. Se reunieron nuevamente en la biblioteca, revisando las notas y el libro sobre la interacción entre lo humano y lo digital. A partir de sus hallazgos, habían comenzado a trazar un ritual que podría ayudarles a romper el ciclo de oscuro deseo y sacrificio. El ritual requería que los tres, como un grupo unido, usaran sus propias energías emocionales para restablecer el equilibrio y cerrar la puerta que conectaba su mundo con lo sobrenatural. Mientras se preparaban, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había una claridad que la aterrorizaba, era consciente de que si fallaban, no solo sus deseos se volverían en su contra, sino que podrían perderse para siempre en la oscuridad. Era un momento decisivo, uno que marcaría su destino. Se dirigieron a un lugar simbólico, un antiguo parque de su ciudad donde se había hablado de rituales ancestrales. La luna brillaba intensamente, iluminando el espacio mientras formaban un círculo en un claro. Lucas había traído una serie de objetos que, según sus hallazgos, servirían como herramientas para el ritual: un espejo, sal, velas negras y un antiguo reloj que marcaba la hora exacta en que el hashtag había ganado notoriedad. Al comenzar el ritual, Clara y sus amigos se miraron a los ojos, sintiendo la energía fluir entre ellos. Recitaron las palabras que habían descifrado y, mientras lo hacían, el viento pareció arrastrar sus voces hacia el más allá. Cada sílaba resonaba con fuerza, elevando la intensidad de la atmósfera. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y Clara sintió una presencia inminente, como si una sombra estuviera observándolos. Un estruendo resonó en la oscuridad cuando una figura emergió del velo, un espectro que se materializaba gradualmente frente a ellos, la entidad detrás del hashtag, una manifestación de todas sus ambiciones y deseos distorsionados.
Su forma era ilusa pero aterradora, un torbellino de sombras que parecía bailar alrededor del círculo que habían formado. En ese instante, Clara comprendió que eran ellos los que alimentaban ese ser. A medida que continuaban con el ritual, la figura comenzó a retorcerse de dolor y rabia, liberándose de las ataduras a medida que su propia desesperación se intensificaba. Desesperados, Clara, Marta y Lucas apretaron sus manos con más fuerza, intensificando el vínculo que habían creado. Finalmente, al culminar el ritual con una última invocación, el aire se llenó de un grito desgarrador, y la entidad comenzó a desvanecerse en un torbellino de sombras. La luna brilló más que nunca mientras todo el peso de la oscuridad se disolvía. En un efímero instante, el hashtag #deseos condenados se desvaneció de las redes sociales, como si nunca hubiera existido. Agotados pero aliviados, los amigos se miraron entre sí, reconociendo que habían enfrentado no solo un oscuro pacto, sino también su propio deseo de poder y éxito. Sabían que el ciclo negativo estaba roto, y aunque sus propias batallas personales nunca estarían completamente terminadas, habían encontrado fuerza en su unión, enfrentándose al abismo y emergiendo victoriosos. La noche pasó, y con el amanecer llegó un nuevo comienzo, un mundo que no sería manchado por la sombra de deseos incumplidos. Así, con el futuro resplandeciente ante ellos y el eco de sus decisiones resonando en sus corazones, Clara, Marta y Lucas decidieron que su historia no terminaría en la oscuridad, sino que sería un testimonio de la valentía y el poder de los verdaderos deseos, aquellos que no tienen precio,